Imagínate, hija mía, a una mujer caminando bajo un sol implacable, con la garganta seca y el corazón latiendo con la urgencia de quien ha perdido el rumbo. A lo lejos, el murmullo de un manantial cristalino le devuelve la esperanza. Al llegar, en su desesperación por calmar esa sed voraz y llevarse consigo cada gota de vida, intenta atrapar el agua con las manos apretadas, con los dedos tensos, con la fuerza de quien teme que el milagro se evapore. Pero cuanto más aprieta, más rápido el agua se escapa por las comisuras de su piel, deslizándose como un suspiro traicionero hacia la tierra, dejándola solo con las palmas húmedas y el alma vacía. Exhausta y al borde del llanto, la mujer se detiene. Comprende que el hambre de poseer es lo que la está despojando, entonces simplemente toma un cuenco de barro, un objeto humilde y vacío, y lo coloca en el suelo justo bajo la caída natural del agua. Sin esfuerzo, sin lucha, sin tensión, el cuenco comienza a llenarse, gota a gota, hasta que el cristal líquido se desborda y baña la tierra en un abrazo de abundancia. Esa mujer, querida mía, somos nosotras hoy. El amor y la atención de aquel hombre que tanto valoras son como ese manantial. No pueden ser retenidos mediante la fuerza, el reclamo o la presión de nuestras manos ansiosas. Nos hemos convencido de que amar es sinónimo de sostener con fuerza, de que la presencia se garantiza con la insistencia. Sin embargo, la sabiduría más antigua nos susurra una verdad que nos cuesta aceptar en este mundo frenético. La persecución es, en realidad, la madre del alejamiento. Al intentar forzar el flujo del afecto, solo logramos que se escape por las grietas de nuestra propia inseguridad. Hoy estamos aquí para aprender a ser el cuenco, no la mano que aprieta. Caminamos por la vida con ese frío sutil en el pecho, esa punzada que aparece cuando sentimos que, mientras más amor entregamos, mientras más intentamos arreglar lo que parece roto o explicar con 1000 palabras lo que nos duele, más notamos que él retrocede hacia una cueva de silencio. Es una soledad acompañada, un vacío que se ensancha cuando lo ves preferir la pantalla de un teléfono o el vacío de una habitación contigua antes que el refugio de tu mirada. Nos sentimos cansadas, ignoradas, casi invisibles en nuestra propia entrega. La sociedad moderna nos ha vendido una mentira peligrosa. Nos dice que luchar por amor es sinónimo de insistir, de enviar ese mensaje extra, de pedir explicaciones a gritos. Pero el Tao nos enseña que esto solo crea una resistencia invisible, un remolino que nos arrastra al abismo del agotamiento. Estamos operando desde la escasez, tratando de forzar una flor para que se abra cuando aún es invierno en su corazón. Y en ese intento de acelerar la maduración del otro, terminamos marchitando nuestra propia paz. Antes de sumergirnos en este viaje de sanación, me gustaría pedirte que te suscribas y nos regales tu luz con un like si sientes que estas palabras están abrazando tu alma. Y dime en los comentarios, ¿en qué momento sentiste que el silencio de él te dolió más que cualquier palabra? Te leeré con el corazón abierto. Esta desconexión que experimentamos nace a menudo de un profundo olvido de la danza de las polaridades. En el universo, todo se mueve entre el yin y el yang, lo receptivo y lo activo, la sombra y la luz. Nosotras, en nuestro afán por salvar el vínculo, por evitar el dolor del abandono, nos hemos vuelto demasiado yang. Nos hemos convertido en el sol que quema en lugar de la luna que refresca. Cuando asumimos el rol de perseguir, de insistir, de resolver cada conflicto y de llenar cada silencio con nuestras palabras, estamos ocupando todo el espacio vital de la relación.
al ser nosotras el motor agresivo y constante, obligamos a la otra parte, casi por una ley física de ósmosis energética, a convertirse en un yin pasivo, o peor aún, a alejarse desesperadamente para encontrar un rincón donde pueda simplemente respirar sin sentirse invadido, como nos recuerda el viejo mestre Lao Tse en las páginas eternas del Tao Te Ching. El que se pone de puntillas no puede mantenerse firme. Al intentar alcanzar un amor que parece escaparse, nos estiramos tanto, nos tensamos de tal manera que perdemos nuestro propio centro, nuestra propia base. Ese desequilibrio es lo que él percibe. No percibe amor, percibe presión, no percibe entrega, percibe una demanda disfrazada de cuidado. Debemos aprender a identificar cuándo estamos actuando desde el miedo, ese yang reactivo que nace de la herida, y cuándo estamos habitando nuestra verdadera presencia receptiva. Piénsalo en tu cotidianidad, en el peso del teléfono en tu mano mientras esperas una respuesta que no llega, ese impulso de enviar un tercer mensaje de texto cargado de ironía o de súplica, cuando el primero aún flota en el vacío de la indiferencia, es el yang desbocado tratando de controlar el viento. Es el ruido interfiriendo en el silencio fértil. La aplicación real de esta sabiduría no es la indiferencia, sino el retorno al centro. Es entender que si él no responde, tu respuesta no debe ser más ruido, sino más espacio. Es retirar tu energía del objeto de tu angustia y depositarla nuevamente en tu propio cuenco. Al dejar de ser la cazadora, permites que el orden natural se restablezca. Si el espacio está siempre lleno de tu ansiedad, ¿cómo podrá él sentir el deseo de acercarse? El vacío no es una falta de algo, es la posibilidad de que todo suceda. Esto nos lleva a comprender el arte del Wu Wei, la joya de la corona de la sabiduría oriental, el arte de la acción sin esfuerzo. A menudo confundimos esto con la pasividad, con cruzarnos de brazos mientras la vida se desmorona, pero el Wu Wei es algo mucho más profundo y vital. Es actuar en armonía con la naturaleza de las cosas, no en contra de ellas. Si la naturaleza de este momento es que él necesita distancia para procesar su propio mundo, forzar la cercanía no es un acto de amor, es una violación del Tao. Es como intentar que el río fluya hacia arriba solo porque tenemos sed en la montaña. Chuanzi solía hablarnos de la metáfora del bote vacío. Imagina que vas en tu barca cruzando el río en medio de la niebla y de repente otro bote choca contra el tuyo. Tu primera reacción es gritar, enfurecerte con el remero que no tuvo cuidado. Pero si al mirar descubres que el bote está vacío, que simplemente derivó con la corriente, tu ira se disipa. La distancia de un hombre, muchas veces, es ese bote vacío. No es un ataque personal, es solo el flujo de su propia impermanencia, de sus miedos o de su incapacidad de lidiar con la intensidad. No puedes pelear con la corriente sin agotarte hasta el desmayo. En la vida moderna, el Wu Wei se practica en la pausa sagrada. Es ese instante suspendido entre el estímulo, su silencio, su frialdad, su retiro y tu reacción. En lugar de estallar en el reclamo de ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esto?, elegimos cultivar nuestra propia paz en otra habitación del alma. Es permitir que el aire vuelva a la relación. Imagina que tu vínculo es un fuego que está muriendo. Si lo asfixias con más leña húmeda de reclamos, lo apagarás para siempre. El Wu Wei es saber cuándo dejar de soplar, cuándo permitir que las brasas descansen para que el oxígeno, el espacio,
pueda reavivar la llama por sí solo. Es un acto de fe radical en la vida. Es comprender que tu valor no fluctúa según su nivel de atención. Al aterrizar esta teoría en tu día a día, verás que cuando dejas de intentar gestionar sus emociones y empiezas a gestionar tu propia resonancia interna, el entorno cambia. El mundo es un espejo. Si tú eres un torbellino de necesidad, atraerás el alejamiento. Si eres un lago en calma, el cielo se reflejará en ti. Cultivar tu propia paz no es un truco para que Él vuelva, es la transfiguración de tu propia existencia. Y paradójicamente, es solo en esa quietud donde aquello que es auténtico encuentra el camino de regreso a casa. Esta travesía hacia el centro de nosotras mismas nos conduce inevitablemente a encontrarnos de frente con una de las fuerzas más sutiles y, a la vez, más devastadoras que habitan en nuestro pecho, la trampa del apego, aquello que los antiguos textos llaman lian. A menudo, querida mía, confundimos la intensidad de nuestro apego con la profundidad de nuestro amor. Nos decimos que sufrimos porque amamos demasiado, pero la sabiduría del Tao nos susurra una verdad distinta al oído. El amor es una fuerza que expande, mientras que el apego es una cuerda que aprieta. El sufrimiento no nace del afecto puro que sientes por ese hombre, sino de la forma en que tu mente se ha encadenado a un resultado específico, a una imagen idealizada, a la necesidad de que él se comporte como el guión de tu ansiedad lo exige. Imagina que tu corazón es como una copa de cristal finísimo. Para que esa copa sea útil, para que pueda recibir el vino de la vida o el agua del consuelo, debe estar vacía. Si la copa está llena de arena, de piedras o de viejos miedos, no hay espacio para nada más. El apego es esa arena que llena nuestra copa. Nos aferramos a la atención de él como si fuera nuestra única fuente de oxígeno y en ese acto de aferrarnos nos volvemos pesadas, densas, difíciles de habitar. Queremos poseer el momento, congelar su sonrisa, garantizar que el te quiero de ayer sea un contrato firmado para siempre. Pero el Tao nos enseña la ley de la impermanencia. Todo lo que nace, fluye, todo lo que sube, baja. Al intentar detener el flujo de su libertad, solo conseguimos que el amor se convierta en una carga. Llevémoslo a tu realidad, a esa pequeña pantalla que brilla en tu mesilla de noche y que se ha convertido en el ancla de tu tormenta. El apego moderno se manifiesta en la revisión compulsiva de una última conexión, en el análisis microscópico de una frase corta, en la espera febril de una notificación que valide tu existencia. Cuando tu bienestar depende de un gesto ajeno, has entregado las llaves de tu templo interior. Te has convertido en una mendiga de atención en lugar de ser la soberana de tu propia paz. Aprender a desvincular tu valor personal de la mirada de él es el acto de rebeldía más grande que puedes realizar. Es recuperar esa autosuficiencia del alma que tenías antes de que el ruido del mundo te convenciera de que estabas incompleta. Recuerda un momento de tu infancia o de tu juventud, donde fuiste feliz simplemente por el hecho de estar viva, por el sabor de una fruta o el color de un atardecer. Esa mujer sigue ahí bajo las capas de apego, esperando que vuelvas a reclamar tu propia alegría. No se trata de dejar de amar, sino de amar con las manos abiertas, como quien sostiene un pájaro herido. Si aprietas la mano para que no se escape, lo asfixias. Si abres la palma, le devuelves la vida y, paradójicamente, es más probable que elija quedarse a descansar en tu calor. El desapego es la verdadera forma de la abundancia, es decir, te quiero, pero no te necesito para ser yo misma. Esta postura crea una resonancia magnética. Cuando un hombre siente que su presencia es un regalo
y no una obligación para sostener tu estabilidad emocional, el peso que lo hacía alejarse desaparece. El abismo que los separaba comienza a cerrarse, no porque tú hayas saltado al otro lado, sino porque has dejado de tirar de la cuerda. Esta nueva libertad nos permite descubrir una herramienta que nuestra cultura frenética ha olvidado por completo: la fuerza del silencio femenino. En un mundo que nos empuja a explicarlo todo, a debatir cada emoción y a llenar cada vacío con palabras, el silencio se percibe como una amenaza, como un vacío gélido. Pero para la mujer que habita su sabiduría, el silencio es un espacio de gestación, un útero espiritual donde la claridad madura. A menudo, hija mía, el hombre se aleja porque se siente abrumado por el ruido emocional que proyectamos. No es solo el ruido de nuestras palabras, es el ruido de nuestras expectativas, de nuestra urgencia, de nuestra demanda silenciosa de seguridad. Cuando él retrocede, lo que busca instintivamente es el silencio que ya no encuentra a tu lado. Como nos enseña el principio de que el Tao, que puede ser expresado, no es el verdadero Tao, hay dimensiones de la conexión que las palabras solo logran limitar y marchitar. El silencio fértil es una forma de comunicación mucho más elevada. No hablo del silencio, del castigo, de esa ley del hielo que nace del rencor y que busca herir al otro. Ese es un silencio seco, un desierto que solo genera más distancia. Hablo del silencio de la dignidad, de la mujer que decide que no hay nada más que decir porque su presencia ya lo ha dicho todo. Es el silencio del océano, que es profundo y vasto, y que no necesita explicar su fuerza para que se sienta su respeto. En la práctica cotidiana, esto significa transformar tu reacción ante su retirada. Cuando él se refugia en su silencio, tu tendencia natural es perseguirlo con preguntas, con reproches o con una amabilidad forzada que huele a miedo. Eso es ruido. En su lugar, prueba el camino de la transfiguración a través de la quietud. Usa ese tiempo de su alejamiento no para vigilar sus pasos, sino para volver a tu propio estudio, a tu lectura, al cuidado de tu cuerpo y de tu espíritu. Vuélvete misteriosa nuevamente. El misterio no es un truco de seducción, es la consecuencia natural de una mujer que tiene un mundo interior tan fértil que no necesita ser validado constantemente por ojos externos. Cuando tú dejas de emitir esa frecuencia de necesidad de respuesta, el campo energético entre ambos cambia por ósmosis. Él, que antes huía del ruido, empezará a sentir curiosidad por tu silencio. Es un silencio que no juzga, que no espera, que simplemente es. Es el espacio donde él puede, finalmente, escucharse a sí mismo y, en esa claridad, recordar por qué se sintió atraído por tu luz en primer lugar. El silencio es el ancla que detiene el remolino de la inseguridad. Es el lugar donde dejas de ser la que pregunta para convertirte en la que observa, y en esa observación encontrarás una fuerza que nunca sospechaste tener. La fuerza de quien sabe que su paz interior es un jardín sagrado donde solo se entra con invitación y respeto. Esta maduración de nuestra alma nos conduce a una de las metáforas más vitales y reveladoras que la naturaleza nos ofrece para entender nuestra posición frente al amor. Existe una diferencia profunda y sagrada entre ser una enredadera y ser un árbol. Durante mucho tiempo, la cultura nos ha susurrado que la mujer debe ser como esa hiedra delicada que busca un soporte, una columna o un tronco fuerte al cual aferrarse para poder subir, para poder ver la luz, para poder simplemente existir. Pero qué destino tan trágico es el de la enredadera, hija mía.
Si el tronco sobre el cual se apoya decide moverse, si se inclina por el viento o si, por su propia naturaleza, se retira, la enredadera cae al suelo, se enreda sobre sí misma y se asfixia en la sombra del suelo fértil que nunca aprendió a usar por su cuenta. Cuando nuestra felicidad, nuestra identidad y nuestro sentido de seguridad dependen de la cercanía constante de un hombre, nos hemos convertido en esa enredadera emocional. Sentimos que sin su mirada no somos visibles, que sin su validación no somos valiosas. Por eso, cuando él se aleja, sentimos que nuestra estructura misma se desmorona. El alejamiento de él no es solo una falta de compañía, lo sentimos como una amenaza de muerte a nuestra propia existencia. Pero el Tao nos invita a un camino distinto, el camino de ser el árbol. El árbol no busca un soporte, el árbol es el soporte. Tiene sus propias raíces hundiéndose profundamente en la tierra, buscando su propio alimento en las corrientes subterráneas de su espíritu. Como nos recordaba el sabio Liesi, la verdadera estabilidad no consiste en que el viento deje de soplar, sino en que tus raíces sean tan profundas que el viento, por más frenético que sea, solo logre acariciar tus hojas sin mover tu centro. Un árbol no deja de crecer porque el árbol de al lado haya decidido dar sombra en otra dirección. El árbol sigue su propio ritmo de maduración, su propio ciclo de floración y caída. Llevemos esto a la tierra fría de tu realidad cotidiana. Ser el árbol significa reclamar tu territorio vital. Significa volver a cultivar esos proyectos que dejaste en un rincón para estar disponible por si él llamaba. Significa retomar esa amistad que nutría tu risa, ese pasatiempo que hacía que tus ojos brillaran, o esa soledad fértil donde te encontrabas contigo misma. Cuando dejas de ser una enredadera que asfixia el tronco del otro con sus demandas y te conviertes en un árbol robusto, algo mágico sucede por ósmosis. El hombre ya no se siente un soporte cargado con el peso de tu vida, sino un compañero de bosque. Tu firmeza le devuelve a él su libertad, y esa libertad es la que suele hacerlo regresar, no por necesidad, sino por la belleza de tu sombra. Al fortalecer tus raíces, su alejamiento deja de ser un abismo para convertirse simplemente en una estación más del clima. Tú sigues ahí, firme, floreciendo desde dentro, recordándole al mundo que tu paz es innegociable, porque no le pertenece a nadie más que a ti. Esto nos lleva, finalmente, a la transmutación de nuestro miedo más antiguo, el miedo al abandono. Ese abismo que se abre en el estómago cuando el silencio de él se prolonga más de lo que nuestra mente puede soportar. Sin embargo, querida mía, si miramos con los ojos del alma, descubriremos una verdad estremecedora. El alejamiento que tanto nos duele de él no es más que un espejo de nuestro propio alejamiento de nosotras mismas. Si te sientes abandonada por él, es porque en algún punto del camino tú ya te habías abandonado primero. Te abandonaste cuando pusiste tu felicidad en sus manos, cuando dejaste de escuchar tus necesidades para adivinar las suyas, cuando tu diálogo interno se convirtió en un monólogo sobre lo que él hace o deja de hacer. El Tao nos habla del concepto de Fu, el retorno a la raíz. Nos enseña que el fin de todo movimiento, por más caótico y doloroso que sea, es la quietud. El miedo al abandono es como un remolino en la superficie del agua. Si intentas luchar contra él, te ahogas. Pero si dejas de moverte, si permites que la inercia te lleve al fondo, descubrirás que allí, en la profundidad, el agua siempre está en calma. Su alejamiento es tu oportunidad sagrada para practicar el retorno a tu propia raíz.
Es el momento de dejar de mirar la puerta que se cierra y empezar a mirar la ventana que se abre hacia tu interior. En tu día a día, puedes transmutar este miedo a través de una práctica de observación sutil. Cuando sientas que la ansiedad por su distancia empieza a nublar tu juicio, no intentes disiparla con la fuerza. Mírala como mirarías una tormenta desde el refugio de una cabaña. Di para tus adentros: este miedo es una nube que pasa, pero yo soy el cielo. El cielo no se altera porque la nube sea negra o cargada de lluvia. El cielo simplemente le da espacio para que sea, sabiendo que su naturaleza es la impermanencia. Antes de cerrar el día, en lugar de revisar si hay un mensaje nuevo, realiza una práctica nocturna de gratitud hacia tu propia compañía. Agradece a tus manos por lo que han creado, a tu mente por su capacidad de madurar y a tu corazón por seguir latiendo a pesar de las tormentas. Reconoce que estás completa aquí y ahora. El hombre que se aleja a menudo huye de la presión de ser tú todo. Cuando tú dejas de pedirle que sea tu salvador, le permites ser simplemente un hombre. Y cuando tú dejas de ser una víctima del destino, te conviertes en la arquitecta de una paz que nada externo puede arrebatarte. El retorno a la raíz es el fin del miedo, porque una vez que te has encontrado a ti misma, la palabra abandono pierde todo su poder. Ya no hay nadie que pueda dejarte, porque tú has decidido finalmente quedarte contigo para siempre. Llegamos así al final de este sendero, pero no al final de tu camino, hija mía. Hemos recorrido las aguas del desapego, hemos aprendido la firmeza del árbol y la sabiduría del silencio fértil. Ahora, quiero que cierres los ojos por un instante y sientas el peso de esa armadura que has llevado puesta durante tanto tiempo. Esa armadura forjada con la ansiedad de ser suficiente, con el miedo a la soledad y con la urgencia de sostener un amor que se sentía como arena escapando entre los dedos. Siente cómo, al aplicar estas verdades del Tao, esa armadura comienza a agrietarse y a caer, dejando tu piel expuesta a una luz mucho más cálida y real. La transfiguración final no consiste en convertirte en alguien diferente, sino en regresar a quien siempre fuiste antes de que el mundo te convenciera de que estabas rota. No busques atraerlo a él con trucos o estrategias del ego. Busca volverte tan plena, tan rebosante de tu propia esencia, que tu vida misma se convierta en un faro. Un faro no corre por toda la orilla buscando barcos que salvar. El faro simplemente permanece firme, brillando en medio de la tormenta, ofreciendo un punto de referencia para aquellos que están listos para encontrar el puerto. El hombre que se aleja a menudo lo hace porque ha perdido de vista a la mujer radiante que eres, pues esa luz se vio oscurecida por la bruma de tu propia necesidad de retenerlo. Al soltar la cuerda, permites que la bruma se disipe y que lo que es auténtico vuelva a ser visible. Antes de que nos separemos en este espacio de quietud, si estas palabras han encontrado un hogar en tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro círculo y a dejarnos un like como una ofrenda de luz. Y me gustaría pedirte algo especial. Deja un comentario con una sola palabra que describa cómo se siente tu alma en este momento, o hazme una pregunta corta sobre ese nudo que aún sientes en el pecho. Te prometo que tus palabras serán semillas para nuestros próximos encuentros. Hija mía, esta noche, cuando la casa esté en silencio y el mundo frenético finalmente descanse, no le pidas al universo que él vuelva. No gastes tu energía sagrada suplicando por la atención de otro. En su lugar, haz un llamado a tu propia alma. Di: esta noche regreso a mí.
Suelta definitivamente esa cuerda que te ha dejado las manos llagadas. Si ese hombre es parte de tu destino en armonía con el Tao, la vida misma lo traerá de vuelta por el camino de la libertad, no por el de la necesidad. Y si no regresa, será porque el río de tu vida te está llevando hacia orillas mucho más fértiles y hermosas que aún no alcanzas a ver. Al cerrar este video, quiero que lleves contigo un sentimiento de esperanza renovada, pero una esperanza que no depende de un mensaje en el teléfono o de una palabra de validación ajena. Es la esperanza de saber que tu paz es un santuario inexpugnable. Siente ese alivio profundo, como si te hubieras quitado un fardo que no te correspondía cargar. Estás a salvo en tu propio centro, estás completa en tu propia piel. El viaje de retorno a la raíz ha comenzado y en esa raíz ya nada te falta. Ve en paz, sabiendo que el universo siempre conspira a favor de la mujer que se atreve a amarse a sí misma con la misma intensidad con la que buscó ser amada.